Bueno, estamos en el último bloque de esta edición de Chat Político aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estuvimos hablando mucho en los dos primeros bloques, digamos con invitados, más allá obviamente de la apertura del programa, de lo político de esta semana, ¿no? Pensando en que se viene la elección presidencial. Pero nos parecía también interesante convocar a parte de los sectores que son los que generan el desarrollo económico, que son parte de también el desarrollo productivo de nuestra provincia y también que representan, por supuesto, al sector empresarial a nivel nacional, porque sin duda también plantan una postura y tienen una necesidad frente a lo que puede ser la decisión política que vamos a tomar los argentinos el próximo fin de semana. Vamos a hablar con Rubén Palau, que es presidente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rubén? Bienvenido. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, está bien, faltaba más. Bueno, sin duda queríamos saber un poco cómo está la situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país en estos tiempos en los cuales hay una crisis económica de la cual no logramos salir, ¿no? En este gobierno de Alberto Fernández hemos tenido distintos ministros de Economía, hoy uno es candidato a presidente. ¿Cómo es el panorama? El panorama te puedo poner en contexto. Sí. El panorama de las pymes y de las MIPYMES, porque sí, también pertenecemos a ese grupo, en la cual están establecidas también ciertas cooperativas, cooperativas y las economías sociales también. Es bastante difícil, dadas las circunstancias, dada la crisis, pero hay una crisis que es entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo. Sí. Y a grande escala. Sí, de hecho, permítame decir esto, ¿no? Desde el gobierno y desde algunos sectores específicos del gobierno, desde desarrollo productivo, hablan de un crecimiento que por ahí no lo palpamos todos. Por supuesto, ese es el tema. Ese es el problema que hay. Que los sueldos, como las pymes vivimos del mercado interno, los sueldos no reflejan la realidad de ese crecimiento industrial que se está realizando. ¿Y por qué? Y porque necesitan, ese mercado interno necesita que sus trabajadores alcancen niveles asalariados grandes, altos, comparado a lo que se está viviendo, sí, comparado a lo que se está pagando. Claro. Entonces, hay esa dicotomía, esas contradicciones. ¿Cómo puede ser que hay una crisis prácticamente que la ven ciertos sectores de niveles medios bajos, que tienen salarios, que tienen trabajo, perdón, y que tienen hasta 2 trabajos, y siguen en crisis? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de una forma u otra salvaguardar. Por supuesto que toda esa crisis que estamos hablando, como te dije recién, Claudia, entre paréntesis, hay un tema que es inflacionario, que eso le pega a cualquiera. A las pymes también nos pega. Sí. ¿Y por qué nos pega? Porque vivimos de un mercado interno que ese asalariado no llega a cubrir. Sí. Bien. Y para nutrirnos de una materia prima que por ahí viene de afuera, es difícil llegar. Sí. A pesar de que el dólar, hay uno legal y otro ilegal. Y además los diferenciales que ha implementado el gobierno también. Por supuesto. Pero no obstante, seguimos trabajando y seguimos vendiendo. Fíjense que, por ejemplo, te doy un ejemplo, te puedo tirar muchos más. El previaje ha dado en distintos lugares del país un dinamismo del turismo enorme. Sí. Pero ese dinamismo y ese turismo muchas veces, o en la mayor parte de los lugares, como le llaman, en negro. Entonces, esto lo tenemos que también blanquear. Como por ejemplo los servicios, la informalidad que todo este turismo tenemos, los servicios que también están de una forma u otra en negro, como dicen vulgarmente, sí, tiene que haber una ley que establezca que volver otra vez a reincorporar todo ese tipo de, no solo de gente que está en negro, porque el país vive de una forma u otra en informalidad, en un 50%. Se habla mucho de la economía en negro, ¿no? Hay una economía. Existe. Y que tenemos que saltar a decir que esta economía es informal. Entonces tenemos la obligación de empezar a hablar de esa economía para blanquearla. Bueno, señores, ¿cómo la podemos blanquear? Y tenemos que buscar métodos alternativos, más allá que los gobiernos nos dan posibilidades o les dan posibilidades
distinto tipo como para empezar a blanquear, como está dando Massa, Sí. que nos parece estupenda. ¿Alcanza? No, no alcanza con eso, falta mucho más. Y faltan leyes en las cuales integremos nuestros asalariados a la parte formal, porque no podemos seguir pagando lo que pagamos como una cualquier empresa multinacional o cualquier grupo económico. Los famosos impuestos diferenciales para según los sectores. Necesitamos impuestos diferenciados, bien diferenciados, como cualquiera. Para eso necesitamos un Estado presente. Y una reforma impositiva de la que se habla mucho, se promete mucho y se aplica poco. Y no se aplica nada prácticamente. La palabra esa que decimos siempre es que las pymes estamos en boca de todo y en manos de nadie, bueno, se da siempre. Creemos que hay una forma, ahora que vienen las elecciones y viene el balotaje, hay una forma de un gobierno, de un gobernador, de un candidato que nos puede dar todo eso. ¿Cuál es el candidato? No, decimos que es Massa. ¿Y por qué votamos en Massa? Porque defendemos nuestras propias fuentes de trabajo. Yo voy a citar, usted me decía que había también una especie de llamado en el caso de la provincia de Mendoza. Yo voy a citar un poco esto que es el urgente llamado en defensa de la industria nacional que ha hecho la CAME, ¿sí?, a nivel nacional y que nuclea a las medianas empresas. Tiene que ver con eso, porque entienden que el modelo de Massa protege la industria nacional, no el modelo de Milei, porque habla de una apertura que evidentemente comprometería a la industria nacional. Por supuesto, Claudia. Y acá hay que diferenciar bien las cosas. ¿Cuál es un modelo y cuál es otro? Sí. Que son totalmente contrapuestos. Sí, son dos modelos distintos. Totalmente distintos. Uno que establece que una industria nacional, establece de una forma de gobierno para el mercado interno, establece el desarrollo económico de las distintas unidades regionales que tiene el país, desarrollo en la cual las pymes podemos llegar a avanzar y hasta exportar de la mano de un gobierno, de un Estado presente. Esto es fundamental. Okay. Ahora, del otro lado, ¿cómo es que dicen vemos el abismo o vamos al abismo? Al precipicio. Y yo creo que vamos mucho más. Esto ya lo vivimos antiguamente, con la libre importación, con el libre juego de la oferta y de la demanda y sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, cerraron 23.000 pymes y quedaron más de 300.000 empleados en la calle. Y volver otra vez a recuperar todo eso es muy difícil. Estaba mirando, haciendo referencia un poco a lo que dice, perdón que lo interrumpa Rubén, entre el 2016 y 2019, esta caída de las pequeñas y medianas empresas, que usted lo acaba de decir, fueron más de 23.000. Sí, totalmente. Generaron la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. No hubo retorno de eso, no. Porque uno incluso ve las estadísticas que maneja la CAME, por ejemplo, y hablan de que se ha ido dando un proceso lentísimo, pero nunca se logró recuperar esa cantidad. Totalmente. Y no solo en nosotros, en la parte, en la ciencia, en la tecnología también. Científicos y todos emigraron. Señores, hemos hecho el ARSAP, no es como no es dicen, poca cosa. No es poca cosa. Es un montón. Es un montonazo. Y esto para más todavía. ¿Que nos falta? Por supuesto que nos falta. Pero primero es lo nuestro. Voy a mencionar una cosa así como es que decía este economista Aldo Ferrer, y acá me voy a tener que poner de pie para mi punto de vista ideológico, ¿no? Primero lo nuestro y el excedente se exporta, ¿no? Una vuelta le comenté, una vuelta lo trajimos desde APYME a Aldo Ferrer y me dice, sí, pero ese libro ya quedó en la historia, Palau, me decía. ¿Por qué? Y porque tenemos que generar divisa, el mundo entero ha cambiado y es tan dinámico que cambia permanentemente. Así que tenemos que empezar las pymes, ver cómo y de qué forma podemos llegar a exportar. Pero para eso necesitamos un Estado presente, ¿de acuerdo, sí, Claudia? Si no hay un Estado presente, no se puede hacer nada, pero primero tenemos que ir al consumo de nuestra población, de todos nosotros, de todos aquellos que tienen dificultades. Hay dificultades enormes todavía tenemos, más allá de la educación, más allá de la salud, más allá de la vivienda de la gente, necesitamos gente. Hay planes para salir, y Massa lo viene reiterando continuamente. Muchos hablan del plan Platita, que del plan Platita... Y peyorativamente. Muy peyorativos, son muy peyorativos. Bueno, yo les quiero decir a ellos de que si seguimos con el plan Platita, como dicen ellos, vamos a seguir emitiendo y generando
moneda corriente y la inflación va a ser igual. Yo les quiero decir de que hay gente, hay grandes grupos económicos que son los formadores de precios, que ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que controlar. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de que mucho de la inflación que hoy estamos sufriendo los argentinos y argentinas también tienen que ver con eso, ¿no? Porque se habla mucho de las medidas que puede tomar un gobierno, pero no se habla de la especulación que tienen las grandes firmas, que son los que nos forman el precio de, por ejemplo, se me ocurre pensar en estos días, la yerba mate, que tuvo un aumento impresionante. Considerable. El café, bueno, el café estamos hablando de productos que el arroz, alimento fundamental, alimento esencial para las clases bajas, fundamental. Resulta que la emisión monetaria de septiembre a septiembre de este año fue del 64%, mientras que el arroz aumentó más del 220%. Entonces no hay relación de aquel economista ortodoxo liberal que me dice, y mirá, la emisión monetaria fue de tanto, ¿cómo no va a haber tanta inflación? Sí, la culpa siempre la tiene la emisión, pero no la especulación. Exacto. En estos tiempos. En estos tiempos la especulación parece que no existe. Y sí, lamentablemente, señores, tenemos que decir que sí existe y necesitamos un Estado que controle, pero que controle. Porque cuando hablamos de controlar, resulta que se nos va una barbaridad de recursos por el río Paraná, porque no lo controlamos, por el canal de Magdalena y demás, no somos capaces de controlarlo, y ahí está el caso como por ejemplo de Vicentín. Vicentín es el fiel reflejo de la barbarie de un grupo económico que lo que puede llegar a ser. El fiel reflejo. Total, y yo me acuerdo que acá en Mendoza salían a defender con la banderita de la Argentina a Vicentín. Vicentín no es propia, Vicentín es privado. Y resulta siendo Vicentín fue el mayor ejemplo en América Latina de lo que es una estafa, prácticamente. Porque por ahí salía los granos y toda la especulación de prácticamente por el río Paraná y por Vicentín, de lo que es los granos en Argentina, en nuestro país. Rubén, bueno, hay que decir que el tiempo siempre es tirano en la televisión, pero no queríamos dejar de saber cómo es el panorama, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se habla mucho de que la pequeña y mediana empresa es hoy el gran generador de trabajo. Más allá también, volviendo a lo mismo se perdieron muchas empresas, hay un proceso de recuperación que se viene dando, que tal vez no lo vemos, pero es real que son los que generan. Más allá incluso de esas grandes firmas que también tienen muchos empleados, pero digamos que los que mueven ese motorcito y que también generan desarrollo productivo, que además se queda mucho acá, eso lo debemos decir, tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Válido lo que dice usted, esto del control, porque sin control no hay nada que mejore, y además este gran desafío que tiene el que gobierne de aquí en más, que es hacer una reforma para que podamos estar todos en blanco y tener una economía en regla como corresponde, o lo más en regla que se pueda, ¿no? Sí, por supuesto, esto es fundamental. Esto es fundamental, pero diferenciarnos de estos grupos y de estas grandes empresas. No sé de qué forma, si a través de empleados, de facturación, eso lo tenemos que ver, porque hasta pymes, hasta grupos económicos se consideraban pymes, les digo. Entonces tenemos que charlar y ponerlos, primero tenemos que hablar en una gran mesa social en la cual estemos todos y ponernos todos de acuerdo. Este es el consenso que necesitamos. Sí. Este es el consenso y los convenios que necesitamos. No siempre con los grandes, no. Buscar todos los consensos habidos y por haber en las distintas clases sociales, empresariales, eclesiásticas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hicieron grandes países que hoy en día admiramos. Entonces, ponerlo los de abajo en el mismo escalón que cualquier grupo económico, que cualquier gobernador o político. Esto hace a la razón de un país para salir adelante. Rubén, muchísimas gracias. Ha sido realmente una linda charla la que hemos tenido con usted. Seguramente lo volveremos a convocar porque nos interesa saber cómo está el sector y qué mejor que tenerlo acá en el estudio para poder hablar sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Así es que será hasta cualquier momento. Claudia, gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Y que se logre lo que se pretende desde la Asamblea. Rubén Palau, presidente de la Delegación Mendoza de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Con esto nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Chat Político. Esperamos que les haya gustado el programa. Si lo quieren volver a ver, ya saben, en nuestro canal de YouTube nos buscan como Unidiversidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias.